Saludos cordiales, mi nombre es Luis Cortés, soy licenciado en Teología, me preparo para cursar un máster en Teología Dogmática, sirvo como pastor y maestro en una iglesia protestante en la ciudad de Badalona. Quisiera compartir con vosotros de forma sencilla y breve un tema sumamente fundamental de la fe cristiana, como es la deidad del Señor Jesucristo. Algunos tuercen las Sagradas Escrituras negando la divinidad de Jesús. Pero vamos a acercarnos a la Escritura para ver qué nos dicen con respecto a esta cuestión. Voy a citar algunos textos de la Sagrada Escritura. No tenemos tiempo para leer, pero usted en casa le pido por favor que acuda a la Sagrada Escritura para ver lo que Dios dice en su palabra, recordando de que la Biblia es regla de fe y de conducta para la Iglesia del Señor Jesucristo. Muy bien, la deidad de Jesucristo está probada por sus nombres. A Jesús se le llama Hijo de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 16. Ese título aplicado a Jesús implica que Jesús es igual al Padre y por tanto Dios mismo. En algunas ocasiones vemos en los evangelios cómo los judíos procuraban matar a Jesús porque Jesús decía que Dios era su Padre. Y esto lo podemos ver en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 18. Evidentemente, al decir que Él era Hijo de Dios, afirmaba ser igual a Dios. Por esta razón los judíos quisieron matarlo. A Jesús se le llama Señor en el Nuevo Testamento y el término griego es kurios. Es interesante notar que la versión de los 70, más conocida como la Septuaginta, una versión realizada en el siglo III a.C. en Alejandría, esta versión utiliza el término kurios en lugar de Yahvé. Y el término kurios en el texto griego indica señorío, autoridad y soberanía. Y este título es aplicado a Cristo, con lo cual también se reconoce su deidad, su señorío, su autoridad y soberanía. A Jesús se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto lo pueden leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, y también en ese mismo libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Y es sumamente interesante notar que a Dios Padre también se le llama así en Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Tanto a Cristo como a Dios el Padre se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es interesante. Podemos ver con claridad la deidad y la igualdad de Jesús con el Padre. A Jesús se le llama literalmente Dios, Theos en el texto griego. En el prólogo del Evangelio según Juan se inicia así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esto está bien traducido del texto griego. Por tanto, ahí se afirma que Jesucristo, que es el Verbo, es Dios. No un Dios, sino Dios. Dios vivo y verdadero. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28, se recogen unas palabras que pronunció Tomás, el incrédulo. Él expresa Señor mío y Dios mío, refiriéndose a Jesús. Tomás reconoció que Jesús era su Señor y que era Dios. En la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 5, leemos lo siguiente: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí se expresa con suma claridad que Cristo es Dios sobre todas las cosas. En la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, leemos lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este texto de Tito 2:13 se le llama a Cristo Dios y Salvador. También se le llama a Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Por tanto, la deidad de Cristo está probada por sus nombres. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Dios, Theos en el texto griego. Su deidad está probada por sus atributos. La Escritura nos enseña que Jesucristo poseía todos los atributos de la deidad, como el de omnisciencia, Juan 1:48, también el capítulo 2, versículos 24 y 25 de Juan, y también el capítulo 16, versículo 30 de ese mismo evangelio. Cristo es omnipotente, Mateo 28, 18 y Apocalipsis 1, 8. Él es el Todopoderoso. Él también es omnipresente en su deidad. Así lo enseña Mateo 18, 20 y Juan capítulo 3, versículo 13. Cristo es inmutable, Él no cambia. La inmutabilidad es otro atributo potestativo y exclusivo de la deidad. Dice el autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 8 de su carta, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, con lo cual está enfatizando la inmutabilidad de Cristo, un atributo exclusivo de Dios. Cristo es eterno. Juan 8:58. Cristo dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy es el yo soy que leemos en Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy. Esa es la idea. La deidad de Cristo está probada por sus actividades divinas. El Nuevo Testamento, estimados amigos y hermanos, atribuye a Jesucristo actividades que son exclusivas de Dios. Por ejemplo, Cristo es el creador de todas las cosas. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 3, Colosenses capítulo 1, versículo 16, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Todo fue creado por Cristo. Por tanto, Cristo es el creador del universo. Además, también Cristo conserva, sustenta y preserva todas las cosas. Así lo expresa el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Y también Hebreos dice que todas las cosas son sostenidas, son preservadas por la palabra de Cristo. Cristo es el creador, Cristo conserva lo creado, Cristo perdona pecados, algo que solo Dios puede hacer. Y usted puede ir a la Escritura, en el Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo 20, y también en ese mismo Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 48. Cristo perdona los pecados de los seres humanos, lo cual indica con claridad la divinidad de Jesús. Además, Jesús va a presidir los juicios escatológicos. Él es el juez del universo. El Padre ha entregado todo juicio al Hijo, de forma que Cristo va a ser el juez de esos juicios escatológicos. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. No solo esto, estimados amigos y hermanos,
encontramos en las Sagradas Escrituras que Jesucristo recibe adoración. Y hay varios textos, pero quiero leer solamente uno y creo que es suficiente. Si tiene su Biblia a mano, os invito a una lectura en la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 7 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 11. Dice así el texto sagrado, hablando del Señor Jesucristo. Dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Notar el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este texto es sumamente claro. Cristo merece adoración, ¿verdad?, de todos los seres humanos, de todas las criaturas, de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y aquí este título, Señor, necesariamente implica deidad. Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, creo que es bastante claro, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios. Él es verdadero Dios y verdadero hombre, un tema que tocaremos en otra ocasión. Les envío un saludo cordial y un abrazo en Cristo.